Muy buen día a todos y feliz jueves. Bienvenidos a otra sesión de webinars académicos con Megger. El día de hoy tenemos conceptos y experiencias en la medición de descargas parciales en redes energizadas. Les saluda Karen Becerril. Yo soy la especialista de marketing para CSA Latinoamérica y hoy estaré apoyando como coordinadora para este webinar. Mi correo lo pueden ver en pantalla, karen.becerril@megger.com, por si tienen alguna pregunta sobre nuestros webinars o si gustan que los agregue a nuestra base de datos para que ustedes puedan recibir invitación a estas presentaciones, así que no duden en escribirme. Muy bien, antes de comenzar, les recuerdo que si tienen alguna interrupción durante este webinar, por favor revisen su conexión de internet. Durante esta sesión nos pueden estar enviando sus preguntas a través del panel de control, como se muestra en pantalla. Al final de la sesión vamos a tener unos minutos para poder estar respondiendo a sus preguntas. Les comento que esta sesión está siendo grabada y será agregada a la lista de grabaciones disponibles en la página oficial de webinars. Esta la pueden ver también ahí en pantalla, csa.megger.com/webinars. Y ya en los próximos días yo les estaré compartiendo el certificado de asistencia y les indicaré cuándo está esta grabación, cuándo va a estar lista en esta página para que ustedes puedan verla. Si ustedes quieren recibir una copia de esta presentación, por favor pueden contactar a su representante local para su país. Y ahora sí voy a presentar a nuestro moderador de hoy, Galo Terán. Él es el gerente de ventas para Latinoamérica, para equipos de prueba, diagnóstico y localización de fallas en cables. Su correo también lo pueden ver en pantalla por cualquier solicitud al respecto. Ahora sí, buenos días, Galo, ¿cómo estás? Bien, buenos días, Karen, gracias y buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar sobre descargas parciales. Descargas parciales es un tema que ha estado sonando mucho en los últimos años y de hecho Megger es uno de los líderes de descargas parciales desde hace algún tiempo. Y hoy día queremos presentar el primero de una serie de webinars dedicados a este tema. El primer webinar vamos a tratar de cubrir sobre todo conceptos básicos de qué son las descargas parciales, cómo se producen, cómo se las mide, cómo se detectan, diferencias entre hacer descargas parciales online o offline, o sea, en línea o fuera de línea, y nos vamos a enfocar un poquito más en descargas parciales en línea. Para este webinar tenemos como presentador a Ricardo Puig. Muchos de ustedes seguramente ya lo conocen. Ricardo está visitando nuestros países continuamente. Ricardo es nuestro ingeniero para soporte técnico de todo lo que son equipos de prueba, diagnóstico y localización de fallas en cables. Y bueno, sin más antecedentes, les dejo con Ricardo. Ya saben, como les dijo Karen, cualquier pregunta, por favor, la escriben y al final de la sesión vamos a tratar de contestar todas las preguntas que se pueda. Adelante, Ricardo, buenos días. Hola, muy buenos días y muchas gracias por la presentación, Galo. Un saludo, Karen, también desde Dallas. Bueno, bien, empezamos entonces el webinar de hoy. Queremos comenzar un poquito explicando la agenda que vamos a hablar durante este webinar. Trataremos de ser un webinar que sea bien ilustrativo, básico, para dar conceptos básicos, hacer introducción sobre cómo son las descargas parciales, qué son, cómo se generan, etcétera. Y para ello, bueno, tenemos la siguiente agenda, ¿no? Comenzaremos definiendo descargas parciales, haciendo una introducción de cuáles son los grandes problemas que ellas generan, ¿no? Y es un tema siempre, no solamente para mantener la red en servicio, sino también por cuestiones de seguridad, ¿no? De seguridad para la vida y también seguridad en las redes eléctricas. Clasificaremos las descargas parciales, ¿no? Veremos un poco cuáles son los principales tipos de descargas parciales presentes en las redes de media y alta tensión, qué productos o qué se genera a partir de la actividad de esta descarga parcial y por supuesto hablaremos de cuáles son los métodos de detección de descargas parciales, ¿no? Aquí, bueno, especificaremos un poco los métodos típicos, los métodos convencionales y nos concentraremos más en los nuevos métodos de detección no convencionales. Para ello, pues, una vez explicado
cuáles son los métodos, bajo qué sensores y qué aplicaciones. Veremos cuáles son los valores típicos de descargas parciales. También analizaremos y veremos un poco que la experiencia, las tendencias en las mediciones nos pueden dar criterios a la hora de evaluarlas, cuáles son los valores que pueden generar situaciones críticas y cómo podemos analizarlas, no solamente en función de su magnitud, de cómo se repiten las descargas parciales, sino también ayudándonos en un análisis del patrón resuelto en fase de las descargas parciales. Los definiremos, veremos básicamente algunos ejemplos. Por consiguiente, especificaremos nuestro nuevo equipo de descargas parciales, el detector PD-Scan, y veremos cuáles son las formas de medir las descargas parciales con los diferentes sensores en función del tipo de descargas parcial, del tipo de aplicación, dependiendo de si es en una subestación, en una línea aérea o para cables subterráneos, y para ello nos apoyaremos en algunos ejemplos de mediciones en campo, algunos casos de estudio hechos por fábrica, otros inclusive hechos en nuestros últimos viajes. Así algún cliente se verá aludido en alguna imagen probablemente. Terminaremos haciendo algunas conclusiones finales, ¿no? Algunas recomendaciones sobre las mediciones. En medio del webinar haremos alguna encuesta un poco para que nos ayuden un poco en el tema de hacer demostraciones y visitas en campo, ¿no? Bien, sin más preámbulo, entonces comencemos, ¿no? Una pequeña introducción es, hoy en día las estadísticas muestran que del total de las fallas en subestaciones, en switch gears, en celdas de interrupción, casi el 40% de estas son causadas por fallas en el aislamiento que pudieron haberse evitado siempre y cuando se hubiese hecho un análisis previo de las descargas parciales, porque es como la primera alerta temprana que nos podría decir que algo está sucediendo, ¿no? Y vemos en estas imágenes grandes problemas, ¿no? que han ocurrido por la explosión de una celda de interrupción, por ejemplo, dentro de una subestación que puede causar un gran incendio y, por supuesto, la caída del sistema, y todo puede estar originado simplemente por el crecimiento de una descarga parcial dentro de un elbow, dentro de un codo de conexión, de un terminal, producto de que muchos pernos o tuercas dentro de las celdas se pueden ir soltando y pueden generar algunas zonas de concentración de descarga parcial o algún defecto en un aislador, en un transformador de corriente, en un transformador de potencial, etcétera. Y estas cosas, por supuesto, pueden no solamente limitar la operación de la red, sino también pueden acabar con vidas, ¿no? Es importante entonces evaluar siempre las subestaciones, tanto en media como alta tensión, y sabemos, por supuesto, que las fallas en este tipo de sistemas son muy costosas, sus reparaciones. Y no solamente es un tema de costo, por supuesto también son largos periodos de sistemas fuera de servicio, que eso genera, por supuesto, una pérdida en la producción, y por encima de eso tenemos muchos problemas de seguridad, ¿no? En el caso de una explosión que han ocurrido muchas veces, ¿no? Y en los últimos tiempos, alguna explosión dentro de una subestación o un switchgear que se rompe, que estalla por un problema en la instalación o a lo mejor por un defecto de fábrica, cada vez menos, lógicamente. Pero esto puede acabar con vidas si en ese momento hay personas en las zonas aledañas, ¿no? Al sitio de la explosión. Entonces, bien importante que podamos evaluar, que podamos evitar que estas situaciones sucedan y así, por supuesto, mantener la confiabilidad del servicio y ante todo la vida, ¿no? Entonces, bien, quizás queremos hacer un gran hincapié a partir de este webinar o de estas presentaciones, y es mostrar un poco la importancia no solamente de hacer un diagnóstico como hemos hecho antes en algunas presentaciones o en algunas visitas técnicas, etcétera, de hacer un diagnóstico de la descarga parcial fuera de línea, es decir, una vez que se desenergiza el sistema, poder evaluarlos dependiendo del tipo de instalación, ¿no? Nosotros nos enfocamos en la parte de cables eléctricos, llevando equipos para no solamente comprobar a través de una prueba de tensión soportada que el aislamiento de un cable está bien, sino
ir un poco por encima de eso, ir más allá, evaluar que la instalación de verdad haya quedado de forma óptima, que los accesorios de un cable como empalmes y terminaciones hayan quedado bien, y para eso hacemos medición de descargas parciales fuera de línea. Un poco la importancia que queremos agregar es que la actividad de la descarga parcial, ya que es una indicación, una alerta temprana de fallas incipientes en el aislamiento, esto lo podemos hacer también en una red energizada y así podemos determinar en una subestación entera, no solamente en cables, sino en cualquier componente de una subestación, podemos determinar si hay, a partir de tendencias, a partir de experiencias en mediciones, ir viendo cómo se incrementan las magnitudes de las descargas parciales y ya tomar una acción selectiva para decir, bueno, este circuito conviene sacarlo fuera de servicio para hacer una evaluación exhaustiva a través de un equipo fuera de línea, o esta celda de media tensión que tiene una alta presencia de descarga parcial, podemos programar un corte y así poder hacer una inspección posterior con otras técnicas exhaustivas. Bien, para entonces entrar en contexto, siempre me gusta un poco definir las descargas parciales y vamos a basarnos en qué dicen las normas, ¿no? Esto también lo hemos ya comentado en algunos webinars anteriores, ¿no? Y si nos vemos las definiciones que nos dice, por ejemplo, la IEC 60270 especifica no solamente qué es una descarga parcial, sino cómo medirlas de forma convencional. Y define textualmente la IEC 60270 que la descarga parcial es una descarga eléctrica localizada que solo genera un puente parcial en el aislamiento entre dos conductores. Lógicamente habla de puente parcial, así esta descarga no está generando un arco eléctrico total entre los dos conductores, sino está parcialmente en el aislamiento y puede ocurrir, por supuesto, en cualquier zona de este aislamiento, puede estar cercana al conductor de fase o al conductor que lleva tensión o cercana al conductor de apantallamiento de puesta a tierra. Por otro lado, la IEEE en la versión 400.3 es un poco más ilustrativa, lo define como pequeñas chispas, quizás me gusta más un poco a manera ilustrativa porque habla sobre descargas que ocurren en defectos del aislamiento como pequeñas chispas, por supuesto es un puente no total, es un puente parcial, y que puede estar en cualquier sitio del aislamiento, dentro del aislamiento, esto lo llamamos típicamente las descargas parciales internas que ocurren en las cavidades o en orificios dentro del aislamiento, típicamente por defectos en la fabricación. Pueden también ocurrir en las interfaces de los materiales aislantes, ¿no? Aquí muchas veces estos ejemplos aparecen en los accesorios, en las terminaciones, por ejemplo, de cables o en un aislador, en las cadenas de un aislador, en la interfaz entre estos materiales aislantes, entre el aire y el propio aislador, por ejemplo, o a lo largo de la superficie. Entonces hablaríamos de los accesorios, de descargas parciales superficiales, etcétera. La definiremos un poco más adelante cada una en su clasificación. Un poco la descarga parcial siempre tenemos que considerar que depende de muchas cosas, ¿no? Por eso las normativas nunca nos hablan de magnitudes de descargas parciales para llevar a cabo un mantenimiento, sino más de tendencias, porque la descarga parcial, por supuesto, depende del tipo de la descarga parcial, ya las clasificaremos a continuación, de su tamaño, de la forma que tengan, por supuesto, de la magnitud, depende de dónde estén ubicadas, de qué voltaje aplicado estemos considerando, ¿no? De cuál es su voltaje de incepción que inicia la avalancha electrónica, de cuál es su voltaje de extinción, depende del tipo de material aislante, no es lo mismo una descarga parcial en un aislamiento seco o en un aislamiento gaseoso o en líquido, en aceite. También, por supuesto, va a afectar mucho en la medición de descargas parciales o en su actividad, de cómo genere daño, cuál es la temperatura de operación, qué humedad hay presente en el aislamiento. Y todos estos factores, por supuesto, van a incidir en la descarga parcial. También podemos decir que las descargas parciales son pulsos rápidos que pueden contener energía en una banda de frecuencia que está en valores altos, entre 100 kHz hasta unidades de gigahertz, ¿no? Y presento un pequeño video, es un video solo ilustrativo para mostrar cómo aparecen las descargas parciales. Esto, por supuesto, es una simulación en un corte de cable aplicando una tensión alterna y podemos ver cómo se repiten y vemos que generan, por supuesto, luz, generan también gases, generan calor, ¿no? Y se repiten de forma
constante y parcialmente mientras no haya un camino de corriente total, ¿no? que empiece a erosionar todo el aislamiento. ¿Y cuáles pueden ser sus causas? Bueno, múltiples, ¿no? Causas desde el momento en que está la fabricación de un aislamiento, de un componente para la red eléctrica, como desde la instalación y, por supuesto, la propia operación, ¿no? Pero las típicas causas pueden empezar desde la construcción, ¿no? Desde la fabricación del componente eléctrico, en la instalación, quiero decir, relacionadas a la mano de obra, relacionadas a los propios materiales, que puede ser también en la instalación o producto de la fabricación, orificios que queden dentro del material aislante. Por supuesto, en un orificio, en una cavidad, quedaría aire, y el aire tiene menor rigidez eléctrica que el elemento aislante que esté compuesto este equipo, ¿no? También pueden producirse por estrés mecánico en la instalación, lógicamente, por daños mecánicos al momento de hacer las instalaciones, las construcciones de las subestaciones, de los equipos, por contactos defectuosos, ¿no? Si tengo un perno y el torqueado para la conexión de una barra o de un terminal de un cable a la barra, etcétera, no tiene una buena conexión, pues quedan contactos defectuosos. Esto produce calentamiento también. Por supuesto, temas de humedad, condensación y corrosión que ocurra en estos elementos también, de conexiones. La corrosión, por supuesto, hay una pérdida de metal y un aumento de la resistencia. Esto va a generar entonces puntos donde puedan haber concentraciones no homogéneas de campo eléctrico, puntos donde hay mayor temperatura. Esto puede generar, por supuesto, gran presencia de descargas parciales. A su vez, el estrés eléctrico, ¿no? Las sobrecargas en los sistemas, las sobretensiones también pueden generar que existan estas iniciaciones de avalanchas electrónicas producto de la propia operación del sistema y, lógicamente, el propio envejecimiento de las redes, ¿no? Al final, nada es eterno y con el pasar del tiempo las propiedades dieléctricas de los materiales aislantes se van perdiendo y esto va a producir fallas, ¿no? La intención sería poder evaluarlas a tiempo, poder darnos cuenta de la presencia de las descargas parciales que están en el sistema y tomar una acción siempre a tiempo, ¿no? Bien, entonces, vista esta pequeña introducción, vamos a clasificar las descargas parciales y esto nos va a ayudar a, una vez identificadas, saber cómo medirlas quizás, ¿no? Y comencemos por las descargas parciales que pueden ser a veces las más problemáticas, pero casi siempre son las menos frecuentes en los sistemas porque cada vez la construcción de los equipos son mejores, hay certificaciones internas de propia fábrica de los materiales aislantes, se hacen muchas pruebas antes de sacarlo ya a ponerlo en operación, en servicio, y hablemos entonces de las descargas parciales internas. Las descargas parciales internas ocurren típicamente en las cavidades o en los orificios de los materiales dieléctricos sólidos y también en burbujas de los dieléctricos líquidos. Por supuesto, en estas burbujas, como ya comentaba antes, si tenemos una tensión aplicada, el aislamiento debe soportar esta tensión, pero en esa burbuja, pues su propiedad dieléctrica es inferior y empiezan a ocurrir entonces allí pequeñas descargas, pequeñas chispas dentro del aislamiento que comenzarán a erosionar progresivamente hasta provocar una falla. Este tipo de descarga parcial también puede provocar la aparición de arborescencias o lo que llamamos el trino, la forma de árbol dentro, ramificado dentro del aislamiento, producto de la propia actividad de descarga parcial. Se muestra, por ejemplo, una imagen de la descarga parcial marcada en un aislamiento de papel impregnado en aceite dentro de un cable, por ejemplo, ¿no? Veamos quizás las descargas parciales que están más frecuentes, serían las superficiales y aparecen en los límites entre los diferentes materiales aislantes, ¿no? Típicamente entre el propio aislante y el aire en la superficie externa. Y esto son producto de una gran intensidad de la componente tangencial de campo eléctrico, ¿no? Aquí se muestra en la imagen. También podrían aparecer no solamente entre la superficie y el aire, sino, por ejemplo, cuando en tornillos y tuercas que no tienen una buena conexión y están sometidos a una alta tensión, también se empiezan a generar descargas parciales superficiales en ellos, y un impacto continuo de ellas también nos dejan un marcado, ¿no? Un trin eléctrico que podemos, inclusive con una inspección visual, detectarlas, ¿no?
Bien, por último, clasificaremos las descargas parciales tipo efecto corona. Las descargas de corona, bueno, todos conocemos el propio efecto corona que se produce en donde ocurre un efecto punta, donde hay una fuerte concentración de campo eléctrico, ¿no? Por eso siempre las superficies de los elementos eléctricos son circunferenciales o esféricos, ¿no? Un poco para que la concentración de campo eléctrico no sea de forma no homogénea. Al haber estos efectos punta, pues se produce una gran intensidad del gradiente de campo eléctrico y entonces aparece una descarga parcial en el aire. Esto genera, por supuesto, luz, genera radiación ultravioleta, genera un sonido. Muchas veces estamos al lado de un aislador en una celda de alta tensión o en un transformador y escuchamos ese típico sonido del zumbido del efecto corona, que también produce ozono, ¿no? Y también tiene un olor. Y por supuesto estas descargas parciales empiezan a generar calentamiento, empiezan a generar erosión mecánica en las superficies por el propio bombardeo iónico, por las propias chispas presentes, ¿no? Pueden estar rompiendo en el aire, pero cercano a la superficie del material, pues aislante, puede empezar a generar daños y problemas. Bien, ahora una vez clasificadas las descargas parciales, veamos cuáles son los productos de ellas, ¿no? Y hemos visto que estas descargas parciales eh, son diferentes dependiendo de dónde se formen dentro del aislamiento de la superficie o corona. Y podemos hablar de que dentro de la actividad de lo que produce la descarga parcial tenemos básicamente tres tipos. La actividad electromagnética, ¿no? Conocemos que, por ejemplo, la corona produce luz, eso produce también calentamiento y genera un campo electromagnético, ya veremos, de amplia frecuencia, por eso hablamos de unas señales de radio, de actividad electromagnética, pero también produce una señal acústica, ¿no? Una señal acústica que cuando ya está en magnitudes muy altas, la de carga parcial, se puede escuchar, las podemos escuchar directamente, o son señales que de forma preventiva o de forma predictiva podemos ir detectando de forma ultrasónica, ¿no? El producto de la descarga parcial, la chispa de la descarga parcial también genera una onda ultrasónica que definiremos también un poco más adelante. Por supuesto, en cada chispa se producen también gases, ¿no? Está la presencia de ozono, cuando hablamos de efecto corona fundamentalmente, y también la producción de óxido nítrico. La cosa es que al estar el óxido nítrico en presencia de la humedad, esto genera, por supuesto, ácido nítrico que es muy corrosivo y entonces empezamos a dañar el aislamiento producto de la descarga parcial. Bien, ahora analicemos un poco cuáles son los métodos que tenemos para detectar las diferentes descargas parciales que hemos ido mencionando, ¿no? Por supuesto, un método muy fácil que todos podemos hacer y siempre es una primera forma de inspeccionar nuestras redes eléctricas y son los sentidos, ¿no? Nosotros podemos ver, podemos escuchar y podemos oler, ¿no? Así una descarga parcial puede generar, dijimos, luz. Si esa luz está, si la inspección se hace en horas nocturnas, pues probablemente podamos ver estas chispas. Nos pasa muchas veces en zonas de alta salinidad, de playas, etcétera, y viajamos por una línea cercana a una línea de alta tensión y podemos ver estas chispas presentes producto del efecto corona. Las podemos escuchar, se podría oler el olor característico del ozono, ¿no? Un método entonces inicial, un método de detección, que es el método acústico, puede ser el ultrasonido que viaja por el aire o el ultrasonido vía estructural, ¿no? El ultrasonido que esté en la propia estructura del equipo que vamos a inspeccionar. Por supuesto, también tenemos métodos de detección de espectro óptico, como pueden ser que ya si nosotros no lo vemos directamente, pero sí con una cámara infrarroja, porque la descarga parcial, la acumulación de la descarga parcial, sabemos que produce calor, o cámaras también de corona que ven la luz ultravioleta. Por supuesto, es una medición complementaria, ¿no? Si yo pudiese evaluar las descargas parciales que producen un ultrasonido, por supuesto, también producen un calor y la cámara termográfica me puede dar una identificación. Solo aquí vale la pena mencionar o resaltar lo siguiente, ¿no? Quizás una inspección ultrasónica es una valoración quizás más predictiva o nos puede dar una indicación previa a la indicación que nos produce el calor que pueda ser medido por una cámara de infrarrojos. Y no solamente esto, sino que yo podría evaluar un sistema estando en vacío
y si tiene algún problema por concentración no homogénea de campo eléctrico, por defecto interno en el aislamiento, va a producir una descarga parcial, va a producir un ultrasonido que yo puedo medir a través de estas técnicas ultrasónicas, y estando en vacío, al no tener circulación de corriente, la corriente en realidad es la que en un paso de alta resistencia puede producir calor que pueda detectar una cámara termográfica. Entonces son técnicas quizás complementarias, ¿no? Entre ambas se pueden ayudar para tener una evaluación un poco más exhaustiva o eficiente. Bien. Y por último, hablemos de los métodos de detecciones eléctricos, que son donde nos vamos a concentrar en el resto de la presentación, ¿no? Serían medición de descargas parciales a través de métodos convencionales. Los métodos convencionales, como hemos especificado antes, a través de IEC o IEEE, hablan de tener una fuente de alta tensión y alimentar o generar con esta fuente de alta tensión, verificar si se producen descargas parciales, poner a través de un acople capacitivo y a través de una resistencia hacer una medición directa o una medición indirecta, ver los pulsos a través de esa resistencia de las descargas parciales, a través de los picos de corriente en ellas y con ello medirlos. O vamos a dedicarnos también a ver diferentes métodos eléctricos no convencionales, como son el acople capacitivo a través de sensores de voltajes transitorios a tierra, o acoples inductivos a través de CLAM o de transformadores de corriente de alta frecuencia, o mediciones también de descargas parciales a través de ultra alta frecuencia. Serían métodos no convencionales. Los convencionales, como dijo, se basan en la IS 6270 o en la IEEE 400.3, y básicamente es la medición de la integración del pulso de corriente a través de una resistencia producida por una fuente y un acople capacitivo. Medimos la carga aparente. Típicamente hablamos de esto en picocoulomnios o en milivoltios si hablamos de sensores capacitivos, pero típicamente hablamos de descargas parciales en picocoulomnios en los métodos convencionales, y pueden medirse en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, y se puede ver bien especificado en la norma cómo son estas mediciones. Y hablar de los métodos no convencionales sería un poco la intención de este webinar, de cómo podemos, basados típicamente en IEC 62478, a través de mediciones acústicas, electromagnéticas, y cómo ver también estos pulsos de alta frecuencia de corriente, cómo medir estas descargas parciales a través de estos métodos no convencionales estando en una red energizada, nos puede garantizar tener lecturas confiables con una buena, no estar propensos a grandes interferencias. Por supuesto, depende del tipo de frecuencia que estemos analizando, depende del sensor, pero tener una buena inmunidad a las interferencias externas. Y así podemos entonces comenzar a hablar de los métodos no convencionales. Un primer método no convencional, que serían los métodos acústicos, es utilizar el ultrasonido. Bueno, antes de comenzar a hablar del ultrasonido, pues definamos un poco qué es, ¿no? Y siempre hablamos del sonido. El sonido son vibraciones mecánicas que se propagan por ondas longitudinales a través de básicamente cualquier entorno, ¿no? Aire, aceite, metales, etcétera. Y eso nosotros lo podemos escuchar, son valores típicamente con frecuencias menores a 20 kHz. En cambio, las ondas sónicas con una frecuencia superior a las que nosotros podemos escuchar, es decir, por encima de 20.000 ciclos por segundo a 20 kHz, son las que denominamos ultrasónicas. Y estas pueden ser longitudinales, transversales o superficiales, es decir, una onda ultrasónica, su mayor componente de energía va a tener un viaje longitudinal, pero también va a haber, por supuesto, una pequeña componente transversal o superficial. El ultrasonido se propaga en aire muy bien, y su gran desplazamiento de energía lo hace de forma longitudinal, y eso nos va a dar una gran ventaja porque tiene una gran característica direccional. Por lo tanto, va a permitir de forma fácil y exacta localizar puntualmente cuál es la fuente que está generando ese ultrasonido, ¿no? por el viaje de la onda longitudinal. Así nosotros, en una evaluación, por ejemplo, de un aislador donde se pueda estar generando una descarga parcial, como el viaje de esa onda generado típicamente con un centro ancho de banda de 40 kHz,
típico para el producido por una descarga parcial eléctrica que viaje por el aire, nosotros podemos de forma direccional o recibir a través de unas antenas de recepción centrados en esa frecuencia, poder medir el viaje de esta onda ultrasónica producida por una descarga parcial. También veremos que vía estructural normalmente también se pueden medir cercanas a 40 kHz, pero podrían estar más en un ancho de banda centrado en 30 kHz. A estas frecuencias el ultrasonido viaja a grandes distancias y con una pequeña reducción de la señal. Por lo tanto, nosotros podemos tomar unas lecturas bien confiables, ya que en el aire este viaje se puede recibir con una muy buena sensibilidad, típicamente hasta unas distancias de unos 10 metros de separación. Por lo tanto, estas largas distancias respetan unas distancias de seguridad para tener inspección en componentes de alta tensión. Veamos un poco las descargas parciales ahora electromagnéticas, la detección de ellas a través de sensores capacitivos, sensores de transitorios, de voltajes transitorios a tierra, ¿no? Y sabemos, dentro de un componente eléctrico, la mayoría de los componentes eléctricos como las celdas, los switchgear, interruptores, tienen una carcasa metálica. Entonces, las descargas que ocurren dentro de estos equipos de alta tensión producen una onda electromagnética de amplia frecuencia, típicamente en hasta unos cientos de megahertz. Esta señal, este campo electromagnético induce una corriente transitoria sobre la carcasa del equipo, que típicamente puede tener algunas partes discontinuas o con una resistencia a tierra, una alta resistencia a tierra que va a ser alta también producto de que el campo electromagnético generado ya es de amplia frecuencia. Al final, la propia carcasa y sus discontinuidades en algunas uniones va a generar una alta resistencia a este campo. Por lo tanto, si yo logro medir ese impulso transitorio, esa corriente transitoria que drena la tierra a través de un sensor capacitivo, podemos determinar, mientras mayor sea esta señal, pues que hay un aumento considerable de descargas parciales en el interior. Quizás podemos verlo de forma más ilustrativa en esta gráfica. Tenemos aquí en el centro del producto una descarga parcial que está generando este campo electromagnético que puede inducir sobre la superficie metálica una corriente transitoria que a esta frecuencia va a generar, por supuesto, una alta resistencia, y yo con un sensor puedo medir el voltaje en la carcasa del equipo, ¿okay? Ya que el voltaje transitorio ocurre porque esta descarga parcial crea unos picos de corriente y esta energía transferida al revestimiento metálico yo puedo medirla a través de un sensor capacitivo. Bien, ¿cómo podemos también detectar descargas parciales? A través de pinzas, a través de clamp, a través de transformadores de corriente de alta frecuencia. Entonces, si se produce una descarga parcial dentro del aislamiento de algún elemento de alta tensión, por ejemplo, en un cable apantallado, por supuesto, esta descarga parcial va a transferir una cantidad de la carga eléctrica desde la alta tensión hasta el apantallamiento del cable. Y ese apantallamiento está conectado a tierra, lógicamente. Entonces, conectando un sensor de alta frecuencia o un transformador de corriente de radiofrecuencia o un transductor de radiofrecuencia que se conecta al apantallamiento del cable a tierra, este transductor consta de una bobina de inducción de núcleo ferromagnético adecuado para medir estas señales transitorias, ¿no? Estas señales transitorias que tienen una frecuencia alta en valores de docenas de megahertz, más una docena hasta 20 megahertz, típicamente tienen un contenido que puede ser medible, ¿no? Si por frecuencias por encima de esto los valores ya son muy pequeños, también esta alta frecuencia hace que el viaje de la descarga parcial a través del apantallamiento pues tenga unas longitudes típicas que puedan superar 1 kilómetro, 2 kilómetros típicamente, donde yo pueda conectar la pinza de inducción, que esa alta frecuencia bajo su atenuación, lógicamente yo pueda medirla. Ese viaje a tierra a través de la pantalla, pues esta atenuación hace que haya ciertas limitaciones en distancia, pero
si yo inclusive con una pinza, con un transformador de alta frecuencia conectado en la pantalla del cable, puedo tomar lecturas desde un extremo del cable, puedo entonces ya ir conociendo cómo está creciendo, cómo va con el análisis temporal, con inspecciones periódicas, puedo ir viendo cómo va aumentando esa magnitud de descargas parciales que pueden regresar a través de la pantalla a tierra, que pueda medir a través de mis transductores de alta frecuencia. Y entre dos extremos, si pudiese tener mediciones simultáneas y correlacionadas temporalmente, pudiese ubicar dónde estuviese la descarga parcial, esto sería también posible de alguna forma, o de forma quizás más fácil o preventiva y predictiva, yo puedo tomar estas lecturas en un extremo del cable y al darme cuenta que su incremento ya tiene valores considerables o de que su criticidad requiere una inspección exhaustiva, yo podría entonces decidir hacer un corte programado para evaluar con un equipo fuera de línea y detectar dónde pueden estar ubicadas exactamente las descargas parciales. También tenemos como método no convencionales las detecciones de las descargas parciales por ultra alta frecuencia, ajustar sensores a señales de UHF, ya que en el origen de la descarga estos impulsos de corriente presentan un espectro de frecuencia que puede llegar hasta inclusive unidades de gigahertz, unidades de alta frecuencia, hasta 2, 3 gigahertz. Para esto entonces también existen sensores de ultra alta frecuencia con los que se pueden medir descargas parciales. Estos pueden ser desde, simple antenas de UHF para recibir la señal dentro de una subestación o conectando algunos sensores que pueden ser internos o pueden ser externos. Por ejemplo, en este caso hay un sensor de UHF para evaluar la terminal de un cable de alta tensión y tomar lecturas a estos valores de frecuencias de descargas parciales dentro del terminal. Bien, una vez visto todos estos métodos, tanto métodos convencionales como no convencionales, veamos entonces cuáles son los criterios que debemos tomar a la hora de medir descargas parciales. ¿Cuándo podemos decir esta descarga parcial ya está muy alta, debemos tomar una acción, ¿no? Y por supuesto, como hemos dicho inicialmente, la descarga parcial depende de muchos factores: temperatura, humedad, voltaje de aplicación, por supuesto de la magnitud, dependiendo del tipo de aislamiento. Por supuesto, una descarga parcial mientras más alta sea, mientras su magnitud sea mayor, esto viene relacionado con la medida del daño que se está produciendo en el aislamiento, pero quizás también un factor muy importante que no debemos olvidar y que puede tener una consideración de criticidad adicional o superior, y no es solamente tener conocimiento de cuánto mide la descarga parcial, cuántos milivoltios o qué magnitud en picocoulombios tenemos equivalente de descarga parcial presente, sino cuál es su tasa de repetición de pulsos, cuántas pulsaciones de descargas parciales hay en cada ciclo de tensión alterna que se está aplicando en el sistema. Como sabemos, trabajamos a 50 o 60 Hz, por lo tanto ocurren 50 ciclos por segundo, así tenemos en 20 milisegundos, si hablamos de 50 Hz, un ciclo de tensión, y cómo se repiten, cuánta repetición hay en cada ciclo de tensión que ocurre constantemente en la red energizada. Eso nos va a dar, por supuesto, la cantidad, la persistencia, nos va a decir en función de cómo se repiten y qué magnitud tienen, cuál es la criticidad de nuestro sistema. Ambas medidas entonces, tanto la magnitud como la tasa de repetición, nos proporcionan información sobre qué debemos hacer, ¿no? Si debemos hacer una acción de mantenimiento de forma rápida o tenemos todavía valores que permiten la operación sin problemas, ¿no? Ahora, pensando en esta magnitud y en la tasa de repetición, ¿cuáles serían los valores críticos? Por supuesto, dependerá del equipo que vamos a evaluar. No es lo mismo una celda, un interruptor aislado en aire o aislado en SF6, un cable de aislamiento papel impregnado en aceite, de aislamientos secos como el XLP o el R. Por supuesto, estos valores umbrales son los
típicamente recomendados por mediciones, por experiencias en campo de muchos años, pero también nosotros necesitamos tener históricos, necesitamos hacer tendencias dentro de nuestros propios sistemas, ¿no? Si instalamos un nuevo equipo y la medición desde el propio momento inicial la tomamos, tenemos una base cero, una huella inicial, así sabemos cuáles eran las magnitudes de campo eléctrico internas en equipo estando nuevo y podemos tomar lecturas periódicas junto con, por ejemplo, lecturas termográficas, tener un análisis progresivo en el tiempo que nos dé una tendencia de cuándo de verdad hay un aumento considerable de descarga parcial, por ejemplo, presente en el aislamiento, que debamos tomar una acción de mantenimiento. Pero valores umbrales típicos que nos puedan un poco ayudar a determinar el grado del aislamiento de algún componente, por ejemplo, pensando en los diferentes sensores, ¿no? Si medimos con un sensor capacitivo, por ejemplo, un sensor de voltajes transitorios a tierra a través de las carcasas metálicas de algún equipo, o si vemos a través de una onda acústica, a través de señales ultrasónicas, o si la inspección la hacemos a través de transductores de corriente de alta frecuencia. Entonces las magnitudes podrían estar entre 0 y 20 decibelios que tengamos de señal. Esos serían magnitudes de valores típicos de buen estado, ¿no? Entre 20 y 35 decibelios ya podríamos estar en una condición de magnitud intermedia, pero no solamente dependerá de la magnitud, sino el nivel de criticidad nos los va a decir también. Recuerden cuántas pulsaciones, cuántas repeticiones de estas descargas parciales están ocurriendo en el tiempo, y valores por encima de 35, 40 decibelios ya implicarían una acción de mantenimiento, ¿no? Y por eso tenemos esta ilustración o estas caritas, ¿no? Menos de 20 decibelios estamos felices, nada pasa, entre 20 y 35 pues ya estamos, debemos tener mediciones periódicas más frecuentes, y por encima entonces de 35 a 40 decibelios ya deberíamos tomar una acción de mantenimiento. Bien, por último, si hemos hablado de qué son las descargas parciales, de qué tipos de descargas parciales existen, si son superficiales, si son coronas, si son internas, también hemos visto qué magnitudes nos dirían cuándo tomar una acción de mantenimiento, que si se repiten, si su tasa de repetición es mayor o menor. Todas estas descargas parciales, si nosotros las podemos ver, las podemos analizar en su patrón resuelto en fase, esto nos va a permitir saber en un análisis qué tipo de descarga parcial tengo presente en el aislamiento, si de verdad son descargas parciales o solamente estoy midiendo ruido eléctrico. Podría saber si la descarga parcial es coronas superficiales externas y yo podría tomar una acción de mantenimiento en función del tipo de descarga parcial, en función del problema que tengamos. Muy importante entonces poder analizar el patrón resuelto en fase de las descargas parciales, ¿no? En la bibliografía pues siempre se abrevia como el PRPD, de las iniciales en inglés, del Phase Resolve PD o Partial Discharge, y es un método de clasificación muy utilizado para identificar de qué tipo de descargas parciales estamos hablando, o podemos identificar el ruido, ¿no? En esta imagen que tenemos de un patrón resuelto en fase en una medición real hecha, por ejemplo, en un cable, básicamente el patrón resuelto en fase es poner en fase en un ciclo de tensión las descargas parciales presentes, y podemos ver sus magnitudes, y este patrón nos va a caracterizar en función de dónde están concentradas las descargas parciales, de qué tipo son. Aquí aparecen de progresión longitudinal o horizontal en la zona cercana a 90 grados, por ejemplo. Aquí aparecen en los cruces por cero de la tensión de un ciclo de tensión alterna aplicado. Entonces, en función de la posición, yo podría caracterizar esta descarga parcial, y esto me puede dar, por supuesto, información muy importante o valedera para la acción de mantenimiento a efectuar. Veamos un poco, si separáramos las descargas parciales que aquí están presentes en una medición, podemos ver las internas. Decíamos las descargas parciales internas, cuando las clasificamos en un inicio, eran las que están dentro de cavidades, orificios en el aislamiento, típicas de defectos de fábrica, por ejemplo, o que están dentro del aislamiento, o a lo mejor en la construcción de un empalme que sea termocontraíble y quede aire dentro de ese empalme, o en cualquier cavidad, cualquier problema que esté interno en el aislamiento, nos va a producir un patrón de fase
con una alta concentración típica en los cruces por cero, en donde el cambio de la tensión tiene una pendiente mayor, típicamente en los cruces por cero. Si hablamos de descargas parciales superficiales, bueno, aquí en las internas, por ejemplo, si estuvieses justo en el centro del aislamiento, este patrón sería simétrico. A medida que yo me voy acercando a la superficie, entonces empezaría a ser más concentrado en la primera zona, en el primer cruce por cero, más que en el segundo. En las superficiales, entonces, las vemos más cercanas a 90 grados, concentradas cerca de 90 grados y 270 grados en las zonas de mayor tensión. Lo más característico es que no las vemos concentradas en los picos por cero. Así podemos darnos un poco cuenta de las superficiales. Y las de efecto corona, que tienen un desplazamiento, como decía previamente, horizontal y siempre cercano en la zona de máxima tensión, centrado en la zona de máxima tensión, y aparecen solamente en un solo lado o en un solo pico de la tensión, no en ambos, a menos que la tensión ya sea muy alta, ¿no? Que el efecto corona ya sea muy alto. Típicamente en estos casos se escucha no necesariamente con métodos ultrasónicos, ¿no? Pero básicamente este patrón lo que representa es la amplitud de estos pulsos de descargas parciales en fase o superpuestas con un ciclo de la señal sinusoidal de la tensión de la red. Esto nos ayuda entonces a diferenciar el tipo de descarga parcial presente. Bien, entonces, una vez visto qué es una descarga parcial, cómo se clasifican, qué problemas genera, qué productos se obtienen de estas descargas parciales, bajo qué métodos podemos medirlas, convencionales o no convencionales, entonces hablemos de algunas soluciones para nuestras redes de media y alta tensión. Nosotros queremos presentar en este webinar, queremos focalizarnos en el equipo PDScan, ¿no? Es el escáner de descargas parciales que está diseñado fundamentalmente para las redes de media tensión. También puede aplicar para redes de alta tensión, pero está más orientado a las redes de media tensión por un poco la magnitud de los valores de medición, del rango de medición que tiene el equipo. Y bueno, es quizás muy utilizado porque existen mayores redes en media tensión que que alta tensión. La distribución tiene mucho más componentes, más subestaciones repetidas que en componentes de alta tensión. Por eso estamos comenzando estos webinars justo por estas aplicaciones, fundamentalmente en media tensión. Y en alta tensión, aunque también aplicaría muchas de las funciones del PDScan, tenemos otro equipo que es el UHF PD Detector, que orientado a las redes de transmisión, ya que las descargas parciales en este tipo de subestaciones o en estas mediciones producen una alta frecuencia, una ultra alta frecuencia, y con un equipo que en otro webinar a futuro pues especificaremos y daremos algunos ejemplos de mediciones. Bien, entonces solo unas láminas un poco para especificar, para mostrar los detalles técnicos de esta nueva herramienta que nos va a permitir medir descargas parciales a través de múltiples sensores, tanto internos como externos, y nos va a dar, por supuesto, una muy buena, una clara verificación o información sobre el estado de cualquier componente de la red. El equipo consta de dos sensores externos. Este sería el detector PDScan, que tiene integrado en su propio equipo dos sensores: un sensor ultrasónico que está en esta zona del equipo, un sensor ultrasónico que nos va a permitir, por supuesto, medir el ultrasonido provocado por una descarga parcial desde el propio equipo, y también tiene un sensor de voltajes transitorios a tierra, con el cual es un sensor capacitivo, lógicamente, con el cual podemos evaluar entonces las celdas metálicas, podemos evaluar también empalmes o terminaciones, etcétera. Ya vamos a mostrar algunos ejemplos. Pero el equipo también permite, a través de 6 sensores externos, tomar lecturas de descargas parciales en los diferentes componentes de la red eléctrica. Por ejemplo, el sensor parabólico, con el cual amplificamos la recepción de la señal del sensor integrado, el sensor interno, 10 veces más. Es decir, lo que podemos medir con el equipo de forma integrada en 1 metro, con el parabólico lo vamos a poder medir con la misma magnitud a 10 metros de separación. Tenemos también un sensor externo
de voltajes transitorios a tierra, un sensor TEV externo con el cual podemos hacer lecturas comparativas entre el sensor interno del equipo y el externo y así poder, tomando lecturas entre dos sensores, hacer un diferencial de en qué sensor estoy recibiendo una señal mayor y esto nos permitirá pues hacer una localización, una puntualización de la ubicación exacta de la fuente de la descarga parcial. Tenemos también un sensor externo flexible, que es un sensor también ultrasónico y nos permite, al ser flexible, pues poder llegar a zonas de difícil acceso, como uniones entre las puertas o las tapas de una celda o por las rejillas de ventilación, tomar una lectura del ultrasonido que pueda viajar por aire y que pueda ser recibido por el equipo. También tenemos un sensor acústico, un sensor de contacto, que también mide un poco la vibración. Este sensor es igual a un sensor ultrasónico que mide las descargas parciales estructurales a través de la recepción del ultrasonido en la superficie metálica de los componentes eléctricos. Tenemos, por supuesto, un sensor para medir en cables las descargas parciales, un transductor de corriente de alta frecuencia. Y algo muy importante es que el equipo también incorpora un sensor de temperatura y humedad, ya que, por supuesto, fundamentalmente en las descargas parciales superficiales, en el efecto corona, se ven muy afectados por la humedad presente, ¿no? Por la humedad que esté directamente en contacto con el elemento aislante. Entonces, nuestro equipo, para todas las mediciones, va a tomar un valor de temperatura y humedad que pueda quedar registrado en nuestra medición. Bien, un poco hablando de los datos técnicos del equipo, si vemos el sensor TEV, el sensor capacitivo, es un sensor también magnético para que quede adherido a la celda metálica y tomamos la lectura comparativa entre el sensor interno y el externo. Tanto el interno como el externo tiene el mismo ancho de banda que va entre 2 y 80 MHz, ¿okay? Con una resolución de 1 decibelio por milivoltio, y yo puedo entonces tomar lecturas desde menos 10 dB hasta 80 dB en el equipo. Veré la magnitud, dijimos entonces que cualquier cosa hasta 20 decibelios pues nos va a mostrar una interpretación de que no hay ningún problema, pero dependerá también de las pulsaciones por cada ciclo de tensión que nos dé un valor de criticidad de esa descarga parcial. Tenemos el sensor de alta frecuencia para medir descargas parciales en cables, en redes energizadas, lógicamente, cuyo ancho de banda llega a 20 MHz. Estos sensores existen de diferentes tamaños, también de diferentes rangos de frecuencia, pero se ha visto siempre, como decía, por la atenuación del viaje de la descarga parcial, que magnitudes por encima de 20 MHz en el ancho de banda de recepción, pues ya la señal es muy pequeña, muy atenuada. Entonces, viene el equipo, por supuesto, optimizado con los rangos de lectura para las mediciones típicas de descargas parciales. Esto sería para los métodos electromagnéticos no convencionales, y para los métodos acústicos tenemos entonces, por supuesto, el sensor incorporado en el equipo ultrasónico, que también tiene un rango de emisión de menos 10 hasta 70 decibelios, o con cualquiera de los sensores ultrasónicos externos, como el parabólico, que nos da mayor distancia, el flexible para llegar a zonas de difícil acceso, o el de contacto para medir descargas parciales en la superficie, ¿no? o a través de la estructura del equipo. Bien, ¿qué nos muestra cada vez que hacemos una medición con el PDScan? Bueno, hemos dicho las cosas importantes para evaluar una descarga parcial es su magnitud, sus pulsaciones por ciclo y cómo identificarlas a través del patrón resuelto en fase de la descarga parcial. Bien, pues toda esta información la podemos evaluar a través de nuestro PDScan con una primera pantalla, que es la pantalla básica. Él nos va a mostrar siempre la magnitud de la descarga parcial en función del sensor que hayamos seleccionado o que hayamos conectado al equipo, la magnitud presente, las pulsaciones por ciclo, y esto automáticamente el equipo, en función de las pulsaciones por ciclo y la magnitud, nos va a dar un resultado con una condición de criticidad de la descarga parcial, que será en verde y feliz cuando sea menor de 20 decibelios, como habíamos comentado, y será roja y triste cuando esté por encima de 40 decibelios. Pero también nos muestra el modo histograma. El modo histograma siempre nos va a mostrar la magnitud y el valor de criticidad, que va en función no solo de la magnitud, sino de las pulsaciones por ciclo,
En el modo histograma nos va a mostrar cada segundo, nos va a actualizar la magnitud leída y esto nos permite entonces ir desplazando el equipo y encontrar el lugar donde yo tenga mayor descarga parcial. Si lo vemos por magnitud, entonces me muestra el histograma, o puedo ver también en la gráfica cómo van aumentando las pulsaciones por ciclo a medida que voy desplazando mi equipo PDScan sobre la superficie evaluar o sobre el componente evaluar. Mientras mayor pulsaciones por ciclo yo esté recibiendo en ese momento, entonces estaré en la zona del mayor problema, donde se esté generando la descarga parcial. Y una vez detectada, una vez vista y analizada, el patrón resuelto en fase me puede decir si es, por ejemplo, en este caso, una descarga parcial interna en el aislamiento. Por supuesto, habíamos comentado que la medición de temperatura y humedad es muy importante, es una influencia significativa en las descargas parciales, fundamentalmente en las superficiales y de efecto corona. Por lo tanto, es no solo importante medirlas en todo momento que hagamos una inspección, sino también almacenarlas, que queden registradas para que nuestro informe incorpore esta información. Una función única o una función característica bien importante en nuestro equipo PDScan, y es que tiene una función de comprobación. Incorpora un pequeño generador de campo con el cual yo puedo producir una simulación, una descarga parcial que me genere una lectura con un sensor capacitivo de cerca de 25 decibelios. Así yo puedo, antes de tomar una medición real en una subestación en campo, evaluar y comprobar que mi equipo está funcionando bien. Esto es típicamente lo que hacemos cuando utilizamos, por ejemplo, un detector de ausencia de tensión, ¿no? Que si queremos, vamos a hacer un trabajo sobre algún componente eléctrico que debe estar desenergizado, pues lo primero que debemos hacer es, con un equipo de detección de ausencia de tensión, garantizar que no haya voltaje presente. Pero antes de utilizar esto, pues debemos garantizar que nuestro detector de tensión esté bueno, porque si está malo, pues no detecta tensión, pero puede haber tensión presente. Y lo que hacemos es comprobarlo con una fuente, con un comprobador, o lo ponemos directamente en una zona que estemos seguros que haya tensión. Y si el equipo funciona bien, pues entonces ya podemos evaluar la zona donde vamos a hacer un trabajo. Igual, si yo voy a entrar a un switchgear y dentro pues hay cualquier interruptor que tenga una alta presencia de descargas parciales, y yo voy a estar adentro de la subestación haciendo algún mantenimiento, es importante que, si voy a tomar lecturas, garantizar que mi equipo esté funcionando bien, ¿no? Entonces, con este pequeño comprobador, yo verifico que el equipo esté bien de funcionamiento para el sensor capacitivo. Para el sensor ultrasónico es muy sencillo la comprobación, podemos generar un ultrasonido con el chasquido del frote de dedos, por ejemplo, o cualquier señal ultrasónica, y podemos detectar el buen funcionamiento del equipo. Así, con este pequeño comprobador, yo garantizo antes de tomar una lectura que todos los datos medidos van a estar bien. También incorpora una cámara integrada en el propio equipo. Por lo tanto, una vez que haya hecho una inspección, yo puedo dejar registro fotográfico de los componentes de la red que estoy evaluando, así no tengo que escribir o rellenar tantos datos. Esta cámara también me sirve como un escáner de códigos QR. Hoy en día la mayoría de los componentes eléctricos vienen con un código QR muy utilizado hoy en día. Así tenemos una rápida identificación, no tenemos que ingresar datos de los componentes que vamos a evaluar. Con un pequeño escaneo el equipo automáticamente lo identifica, y de hecho, si comenzamos la medición haciendo primero el escaneo del código QR, el equipo puede entonces reconocer en la información que tenga almacenada, cuando yo voy a tomar una lectura, no solamente me va a mostrar la lectura actual, en la magnitud, la criticidad, las pulsaciones por ciclo, etcétera, sino que también me va a mostrar en pantalla la información presente de la última medición que hayamos hecho, que esté almacenada aún en el equipo. Por lo tanto, si yo tomo una lectura cada 6 meses, pues si mi componente eléctrico tiene un código QR, si no lo tiene, se lo podemos generar también y ponérselos. Así automáticamente yo puedo, en la propia pantalla del equipo, evaluar instantáneamente el componente eléctrico y comparar su magnitud actual contra la última medida hecha, ¿no? Bien, también incorpora Bluetooth, con lo cual
yo no tengo que tener cables para escuchar el ultrasonido con los auriculares. Con Bluetooth pues podemos utilizar auriculares inalámbricos y en el caso de usar un casco de seguridad, lógicamente pues estos auriculares lo permiten, ¿no? Así tenemos una inspección cómoda, que sea mucho más fácil la operación para hacer la inspección ultrasónica. Por último, el equipo por supuesto incorpora un software de generación de reporte y con este software pues básicamente bajamos la información, las fotografías, las mediciones, el patrón de fase resuelta, la magnitud versus nuestros rangos de valores que tenemos ajustados y así hacer un informe de forma rápida. Este software es de licencia permanente, es decir, no necesita ningún tipo de renovaciones. Si hay alguna actualización, pues son totalmente gratuitas. Bien, eso era la información que queríamos dar básica del equipo. Veamos entonces cómo debemos realizar las mediciones, ¿no? Por ejemplo, una medición en un switchgear utilizando el sensor interno capacitivo, lo que tenemos que hacer es acercar el equipo, hacer contacto con la superficie metálica. Recuerden que el voltaje transitorio a tierra que se puede producir dentro de este interruptor, por ejemplo, puede inducir en la carcasa metálica del equipo una corriente transitoria que generará entonces un voltaje por la resistencia a esta alta frecuencia que mi equipo es capaz de medir. Esta medición, dependiendo del valor, dependiendo también de la cercanía al punto del defecto, va a ser mayor y así yo puedo comparativamente entre celdas o con mediciones periódicas evaluar y tener una interpretación fácil que el equipo me da de forma automática a partir de los valores de criticidad que me muestra con la interfaz gráfica, ¿no? Por ejemplo, si vamos a evaluar varias celdas, yo comienzo tomando lecturas y rápidamente puedo ver con el análisis automático ver sus magnitudes. Aquí hay un aumento, en esta hay una concentración mayor de descarga parcial medida con el sensor capacitivo interno, por lo tanto yo podría decidir entonces hacer una inspección exhaustiva sobre este circuito, por ejemplo. También tenemos a través del sensor ultrasónico, nosotros podemos hacer un levantamiento de datos. Por ejemplo, veamos, esto es un pequeño video hecho en una red de baja tensión. El sensor ultrasónico, acercándonos por la zona de ventilación por donde puede viajar el ultrasonido por aire, vamos viendo que la señal nos da una magnitud pequeña. En este caso, cuando nos fuimos a esta celda, tenemos un aumento de la descarga parcial. Ahora, esto en realidad era esperado. Esto es un interruptor, pero el interruptor está desconectado, está extraído. Al estar extraído, al ser un interruptor de baja, que es tipo gancho, por supuesto, adentro había una concentración por tener la barra arriba, el otro interruptor que sí estaba energizado, la barra está energizada, había entonces allí un fuerte campo eléctrico que producía una descarga parcial y el equipo directamente te lo puede mostrar, ¿no? No fue un problema detectado, pero sí una comprobación rápida de que el equipo apenas detecte una descarga parcial, por ejemplo, que genere un ultrasonido, pues fácilmente nos puede mostrar en pantalla esa variación, ese aumento, ¿no? Utilizando, por ejemplo, el sensor TB, el capacitivo, en este caso se estaba haciendo una comparación entre dos celdas, ¿verdad? Y así yo puedo entonces, de forma diferencial, ubicar el punto del mayor problema. En este caso me está midiendo el equipo con el sensor interno en esta celda y con el sensor externo en esta, y así me va a dar una diferencia entre en cuál de los dos la magnitud de la descarga parcial es mayor. También podemos hacerlo con el sensor ultrasónico flexible, como decía antes, para recibir la señal ultrasónica de la descarga parcial a través de las rejillas de ventilación o entre los orificios de las puertas de los componentes de alta tensión. También con el sensor magnético de ultrasónico podemos ver también entonces las descargas parciales estructurales o las que llegan a las paredes de mi componente eléctrico. Esto va a generar también una pequeña vibración. Y cuando utilizamos los sensores o las pinzas o los transductores de alta frecuencia de corriente, estas tenemos que conectarlas a la pantalla del cable
Comentaba antes que estas vienen de diferentes tamaños, esta es la estándar porque se conecta a la pantalla. No requiero encerrar el cable completamente, sino solamente la pantalla del cable, por lo tanto el modelo básico pequeño de pinza que viene bien ajustado para nuestro equipo PDScan pues es suficiente, aunque cualquier transductor de alta frecuencia pues es compatible, ¿no? Esto es ideal para hacer una preselección rápida en cables donde yo mida descargas parciales. Si las descargas parciales los valores son menores a 20 dB, decimos, no hay que hacer ninguna actividad de mantenimiento, pero si tenemos un aumento considerable en algún circuito, podemos tomar la decisión de sacarlo fuera de línea para hacer mediciones exhaustivas, por ejemplo, con un medidor de descargas parciales, con fuentes BLF, onda DAC, etc. Aquí hacemos igual una medición, esto por supuesto en redes energizadas. Conectar el clamp requiere los factores de seguridad pertinentes, ¿no? La pinza de alta frecuencia debo conectarla a la pantalla está puesta a tierra, no debe tener tensión, pero hay corrientes transitorias a veces elevadas y por supuesto las medidas de seguridad deben tomarse, ¿no? No se puede abrir una celda de llegada de línea de un cable para montar este accesorio, por supuesto hay que hacerlo donde esté disponible, ¿no? En este caso, pues, era una subestación con piso falso, en la llegada de las líneas, pues puedo tener acceso a las pantallas de los cables donde puedo hacer estas conexiones, y de estos entonces 5 circuitos, pues se identificaron 3 con sospecha de que pueda haber descargas parciales, así es mejor hacer un estudio de ellos en algún corte programado. ¿Cómo medimos con el sensor parabólico las ultrasónicas? Pues bueno, estas se pueden medir al aire libre. Lógicamente el parabólico nos da una distancia mayor, decíamos, de seguridad. Este sensor incorpora un apuntador láser, así yo puedo identificar el lugar exacto donde ocurre la descarga parcial y hacer un escaneo rápido. Esto debería hacerse 360 grados porque recuerden, dijimos que las descargas parciales generan un ultrasonido y el viaje ultrasónico, su mayor componente de energía es el viaje longitudinal. Son direccionales, pero si está direccionándose en otra dirección, pues yo no recibiré la señal. Por lo tanto, muy conveniente hacer la inspección 360 grados. Un procedimiento muy bueno que podemos hacer utilizando el receptor parabólico es un procedimiento que debería incluirse en todas las compañías como procedimiento de seguridad. Antes de ingresar, por ejemplo, a una cámara, un registro, un manhole de una red subterránea, se puede hacer una inspección preliminar a través del sensor parabólico que me da una gran distancia y yo puedo entonces garantizar que no haya una alta presencia de descargas parciales en algún accesorio de la red. Y una vez dentro de la cámara, del manhole, yo podría, además de usar el ultrasónico interno, también podría utilizar el sensor capacitivo y evaluar, por ejemplo, la condición del aislamiento de los empalmes de nuestros cables. Bien, estos serían entonces un poco los diferentes procedimientos para medir con los diferentes sensores. Vamos a hacer una pequeña encuesta, para eso les dejo la palabra a Karen. Gracias, Ricardo. Muy bien, vamos entonces a lanzar la primera pregunta. Esta es, ¿ha tenido experiencia en mediciones de descargas parciales en línea? Si por favor nos ayudan a contestar sí o no, y vamos a dar unos segundos para que todos logren participar. Aprovechamos para saber quién está poniendo atención, Ricardo. Qué bueno, sí. Muy bien. Vamos en 50%, vamos a dar unos segundos más para pasar a la siguiente. Muy bien, pasó entonces a la segunda, que es, ¿le gustaría tener una demostración? Por favor, si pueden comentar sí o no. Entonces vamos a dar unos segundos para que todos puedan comentarnos. Muy bien, entonces paso a la tercera encuesta. Esta dice,
Nivel de tensión para la demostración. Opción primera, mayor a 69 kV. Opción segunda, menor a 69 kV o ambos. Entonces, si nos pueden indicar esto para la demostración. Ok, y tenemos una más, Ricardo, entonces vamos a esperar unos segundos más para que todos puedan contestar. Muy bien, y esta es la última encuesta. Las facilidades disponibles para esta demostración, ustedes pueden elegir ya sea subestaciones, switchgear, cables, líneas aéreas o todas las anteriores. Entonces, si por favor nos comentan. Damos unos segundos para que puedan todos participar. Y ya que tenemos la mayoría, ahora sí, regresamos a la presentación. Bien, muchas gracias, Karen. Sí, por último, queremos mostrar algunos casos de estudio, algunos ejemplos, algunas mediciones prácticas hechas en campo. Bien, comencemos por el primer caso. En es la imagen que hemos presentado en varias láminas, ¿no? En esta experiencia se midió una alta descarga parcial utilizando el sensor capacitivo, el sensor de voltajes transitorios a tierra, ¿no? Nos dio una magnitud por encima de 40 decibelios con un porcentaje de criticidad de 41, ¿no? Y viendo el histograma, pues pudimos ubicar la zona de donde se detectaba la mayor concentración de descarga parcial. Así ya podría decidir luego tomar una acción de mantenimiento sobre este interruptor. Tenemos un segundo caso de estudio que un poco nos ilustra las ventajas de hacer las mediciones tanto fuera de línea como en redes energizadas, ¿no? Por supuesto, aquí se tomó lectura en una celda también, en un switchgear, de, bueno, un cierto fabricante que tienen unos indicadores de si hay presencia de tensión o no, dependiendo si está el interruptor en servicio o si está puesto a tierra, ¿no? Y a través de esos indicadores, a través de un cable especial que estos indicadores nos permiten tener si hay tensión o no, conectado al PDScan, se midieron las descargas parciales de la salida de esta línea del circuito. Y nos mostró este patrón de fase, ¿no? Este patrón de fase resuelta. Aquí tenemos la magnitud de las descargas parciales y aquí tenemos un ciclo de tensión. Esto fue hecho en Europa en 50 Hz. Entonces aquí tendríamos, si superponemos en fase el ciclo de tensión, vemos presencia de descargas parciales del tipo quizás superficial, ¿ok? En el cable, podrían estar en los terminales dentro del cable y como aparecen concentradas en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante, pueden ser internas dentro del aislamiento. Este patrón de fase nos dice si hay problemas de descargas parciales en el cable, por lo tanto, con una alta concentración y una magnitud de criticidad suficiente para evaluarlo, para decidir sacarlo de servicio, se hizo esto, se sacó de servicio y luego realizamos un diagnóstico de descargas parciales con nuestro equipo TDM45, es el equipo estrella para medir descargas parciales en cables desenergizados que permite aplicar diferentes fuentes como VLF sinusoidal, coseno rectangular e inclusive con onda DAC. En este caso, al hacer una medición de descargas parciales, la longitud del cable era de 15 kilómetros y pudimos detectar descargas parciales. Nosotros medimos desde el extremo más lejano a donde estaban y encontramos en una fase cerca a casi 2 kilómetros del final del cable una alta concentración en la fase A y más cerca del final a casi 0,7 kilómetros del final en la fase C, una alta concentración de descargas parciales, con lo cual pues se decidió tomar una acción de mantenimiento en los empalmes ubicados a esas distancias. Un segundo caso de estudio es el efectuado en un aeropuerto, ¿no?
cerca de la pista de un aeropuerto estaba la torre de control, hay una línea aérea, y se reportó, hubo una notificación de que había una gran perturbación en la recepción de las señales que el controlador aéreo tenía con el tráfico aéreo, con la llegada y salida de los aviones a través del ente regulador del país. Y entonces esta gran interferencia pues provocaba problemas al controlador de vuelos. Para ello entonces se hizo una primera inspección visual, una prelocalización, ver dónde estaba la línea, etcétera, y se procedió a realizar una inspección ultrasónica con el sensor parabólico de ultrasonido. Al hacer esta inspección en toda la línea aérea, se encontró que en la zona cercana a este aislador, pues había una gran presencia de descargas parciales. Lo que se hizo fue hacer una inspección comenzando desde todas las torres y, por ejemplo, se medía la descarga parcial en este aislador y por consiguiente en los aledaños, y a medida que nos acercábamos, pues la magnitud recibida era mayor. En esta zona del aislante se producía una gran magnitud de recepción de descarga parcial, y al alejarnos, pues esa señal disminuía. Así tenemos una gran direccionalidad en la recepción de esta descarga parcial. Mientras más nos acercábamos al punto de la fuente, pues más fácil fue encontrar el defecto, y por consiguiente nosotros se decidió pues realizar una acción de mantenimiento por las descargas que se encontraron en los discos de estos aisladores en un polo de unión. Se hizo un recambio, se hizo un corte del servicio, se hizo un reemplazo de esos discos, y una vez hecho el reemplazo, pues se volvió a realizar una inspección de seguimiento con ultrasonido ya con valores bajos, pues ya con el problema resuelto, ¿no? Entonces, lo que aquí queremos resaltar es el tema de la direccionalidad que nos permite tomar lecturas con el receptor parabólico a distancias típicas hasta 10 metros, ¿no? Bien, otro caso de estudio fue una descarga parcial superficial. Esto fue básicamente no una predicción, pero ocurrió una falla, en un circuito trifásico, en un interruptor del circuito trifásico ya ocurrió una falla. Entonces la causa de esta falla fue que había un transformador de potencial, un TP defectuoso, y que por envejecimiento en la superficie del aislamiento pues produjo una falla, ¿no?, en el interruptor. Entonces lo que se hizo fue evaluar por ultrasonido el resto de componentes de la subestación, y se encontraron otros transformadores de potenciales sospechosos. En este caso se utilizó a través de la rejilla, se utilizó el sensor flexible y se obtuvieron patrones de fase típicos de coronas con concentraciones en los valores de tensiones pico. Por lo tanto, se realizó un reemplazo del resto de transformadores de potencial. Así se hizo una labor preventiva, pero por supuesto esto se hizo posterior a la ocurrencia de una falla. Bien, tenemos otro caso de detección con sensores capacitivos, y esto fue en una celda de estas exteriores en redes anilladas, en el interruptor, en el alimentador del transformador. Tenía, por supuesto, el interruptor, y ahí se tomaron lecturas con el sensor capacitivo. Se hizo una inspección visual, se hizo una medición convencional, las típicas inspecciones de limpieza, y también se tomaron lecturas en el exterior de la RMU con el sensor TB, con el sensor capacitivo. Al encontrar que había no una gran magnitud, pero sí una tasa de repetición de pulsaciones por ciclos muy alta a través de mediciones en la carcasa, con una inspección visual adicional se detectó con la apertura pues que había un defecto en el aislador del transformador del alimentador del circuito que estaba aquí presente, y esto producía la descarga parcial. El fuerte campo eléctrico producía entonces un voltaje transitorio a tierra que pudo ser detectado por el sensor capacitivo. Tenemos otro caso de estudio que sería una inspección en una red subterránea, ¿no? Lo que se hizo fue, se iba a evaluar este manhole, y lo primero, antes de ingresar, pues bueno, se conectaron los ventiladores para
para asegurar el oxígeno dentro de la cámara antes de ingresar, y se realizó una inspección ultrasónica con el sensor parabólico, apuntando a las zonas calientes, ¿no? A los terminales elbow presentes en una cámara de barrajes. Y una vez dentro se utilizó tanto el sensor ultrasónico como el sensor capacitivo para evaluar los codos, los elbows aquí presentes en el barraje. Y posteriormente, una vez que toda la medición dio magnitudes muy pequeñas de descargas parciales, no se encontró nada con problemas, se conectó el sensor, el transductor de alta frecuencia, el HFCT, a la pantalla de estos circuitos, y encontramos por el patrón de fase resuelta una forma típica donde podrían haber descargas parciales presentes, pero en este caso, esta medición no pudimos tomar una conclusión certera, porque al conectar el transductor de alta frecuencia ya empezamos a notar una gran vibración en él, ¿no? Producto de una inducción presente por la corriente que ya había por la pantalla de este cable, y era muy fuerte la vibración, y esto nos llamó mucho la atención, y dijimos, bueno, miramos cuáles son las corrientes presentes, y las corrientes que estaban en el circuito eran mayores a 200 amperios. Estos eran valores muy altos, así probablemente la lectura del equipo haya estado saturada, aunque el patrón resuelto en fase nos mostraba y las magnitudes, no podríamos dar una conclusión certera de la descarga parcial presente en el circuito. Lo que sería conveniente primero sería resolver el tema de por qué tener unas corrientes en la pantalla del cable con magnitudes tan altas, y una vez resuelto ese tema, pues se volverá a tomar una lectura. Se tiene este registro para hacer una inspección posterior. Bien, otra inspección, la última, es otra vez en una red subterránea. En este caso también utilizamos las pinzas del HFCT, la pinza de inducción de alta frecuencia, y en este caso evaluamos dos circuitos. Uno estaba bien, no sé si logran ver aquí directamente el análisis del equipo, era la carita feliz. En otro circuito teníamos una condición intermedia, y luego en una fase del circuito sí teníamos una magnitud mayor, ¿no? Con una alta concentración por encima de 20 decibelios y con una tasa de pulsaciones por segundos elevada. Evaluamos el patrón resuelto en fase y nos mostró una gráfica típica de problemas internos, así que este circuito es un ejemplo de un posible análisis de que pueda ser conveniente sacarlo de servicio para realizar una posterior inspección de descargas parciales fuera de línea. Bien, por último, tenemos algunos ejemplos, alguna mayor información, no solamente de nuestro equipo PDScan, sino también del equipo UHF para señales de ultra alta frecuencia. Tenemos una página web, o una micro página web que pueden ver aquí en pantalla, es cca.meger.com/promociones/pd, donde no solamente hay información, sino también algunos videos ilustrativos del uso de nuestras herramientas. Bien. Por último, como conclusión, queremos comentar, ¿verdad? Luego de haber analizado los diferentes ejemplos, las diferentes mediciones, las ventajas, la facilidad de la medición, la rapidez, de que estas inspecciones de descargas parciales con los métodos ya mencionados no convencionales son rentables. ¿Por qué? Porque nos dan una orientación sobre el estado de los componentes de la red de forma rápida y sencilla. Así podemos tomar estas lecturas frecuentemente, muy fácilmente, sin un gran o alto grado de instrucción. Tiene una aplicación universal, es decir, no solamente aplica para equipos de media tensión, no solamente aplica para cables, sino para equipos de conmutación o cualquier componente de las redes de media y alta tensión. Permite la asignación de recursos de mantenimiento directamente sobre las áreas problemáticas. Ya vimos algunos ejemplos, ¿no? De si evaluamos todas las celdas y solamente una tiene algún problema, pues podemos entonces asignar recursos, programar cortes solamente para los circuitos que presenten alta concentración de descarga parcial de manera predictiva, como una alerta temprana a través de una medición rápida. Es una primera línea de defensa para identificar y localizar la actividad de descarga parcial presente en nuestros equipos. Bien, eso sería
la presentación. Entonces yo nuevamente le doy la voz a Karen para que luego de esto hagamos las preguntas. Sí, muchas gracias, Ricardo, y excelente presentación. Antes de pasar a la sesión de las preguntas, quiero mostrarles nuestra página oficial de webinars porque he estado recibiendo muchas preguntas de dónde pueden ver las grabaciones. Entonces, como pueden ver en pantalla, la primera imagen muestra el calendario del webinar próximo que estaremos presentando. Ahí pueden ver el día, la fecha, obviamente el título y el botón de suscripción. Ahora, en la parte inferior de la página, esta muestra la segunda imagen. Ahí ustedes pueden ver una pequeña solicitud que tienen que llenar y después elegir el título del webinar que quieran ver. Entonces es muy fácil, solamente es llenar esa información y ya ustedes pueden elegir cualquier grabación que hemos tenido. Ahí se encuentran las grabaciones que hemos tenido, los webinars desde el 2016. Ahora, si tienen cualquier problema al encontrar algún webinar o no poder encontrar la página, pueden escribirme a karen.becerril@meger.com y con muchísimo gusto yo les puedo asistir. Ahora, también recuerden que pueden conectar con nosotros en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, como Meger CSA. Ahí pueden estar al tanto de todos los eventos que estamos teniendo, ya sea en línea o en sus regiones. Y también ustedes pueden compartir algunas de sus experiencias en campo que tengan con los equipos Meger. Entonces, búsquenos y conecten con nosotros. Okay, ahora sí, les recuerdo que esta sesión está siendo grabada. Yo les estaré compartiendo el enlace en los próximos días y también el certificado de asistencia. Y de nuevo, gracias por su participación. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y después de que terminemos, se va a lanzar una pequeña encuesta, esto para que por favor nos puedan dar retroalimentación sobre los webinars y también nos comenten qué otros temas son de su interés. Entonces, ahora sí, si ya estamos listos, Ricardo, les doy la palabra para empezar con la sesión de preguntas. Ok, gracias, Karen. Recuerden, no vamos a poder, por cuestiones de tiempo, contestar todas las preguntas. Sin embargo, por email se las vamos a pasar después todas las respuestas. Empecemos con algunas preguntas seleccionadas. ¿Con qué frecuencia está recomendado analizar las descargas parciales en los diferentes equipos? Bien. Buena pregunta, sí, la tasa de muestreo, la frecuencia, la periodicidad para hacer los mantenimientos, siempre van en función de los resultados que se van obteniendo, ¿no? Un poco el mantenimiento basado en la condición del aislamiento del sistema, ¿no? Típicamente una buena frecuencia inicial es cada 6 meses. También depende un poco de los equipos de trabajo que se la magnitud de nuestro sistema, de nuestras redes. Muchas veces en 6 meses no logramos volver a llegar al mismo punto para tener una lectura, al menos una vez al año, pero en función del resultado, entonces sí podemos incrementar o reducir incrementar la frecuencia o reducir el tiempo de separación entre cada una de las mediciones. Básicamente entre 6 meses y un año, y si los resultados pues nos muestran de que hay un aumento considerable, volver a tomar una inspección mensual y ya decidir si hay que hacer un corte programado. Bien, la siguiente pregunta un poco relacionada con la anterior. ¿En cuánto tiempo se degrada un aislamiento para los diferentes equipos? Sí, por supuesto, como hablamos al principio, depende de muchos factores, ¿no? Por supuesto, depende del tipo de aislamiento, depende del tipo de defecto, por eso es bueno a través del patrón resuelto en fase identificar el tipo de defecto, pero no se puede dar un tiempo, predecir el tiempo en el que va a fallar, pero algo que sí nos puede dar información acerca de esto es las pulsaciones por cada ciclo de tensión, ¿no? Si, como sabemos, a la frecuencia de operación la tensión está variando constantemente y si la concentración, la frecuencia, los pulsos que aparecen, las chispas, como lo define la IEEE, de las descargas parciales están muy frecuentes, son muchas. En cada ciclo de tensión, por supuesto, esto va a erosionar el aislamiento de forma más rápida hasta provocar una falla. Por lo tanto,
muy difícil decir el tiempo, pero esto lo puedes tú un poco definir en función de la magnitud que tengas presente y de la alta concentración o de la tasa de repetición de estas descargas parciales. Bien, gracias. Hablando sobre el método de ultrasonido, ¿cuáles son las limitaciones de este método? Bien, una primera limitación está en cuanto a la distancia, ¿no? Lógicamente, mientras más cerca yo esté de la fuente de la descarga parcial, pues la magnitud la voy a recibir mayor. Por ejemplo, pensando en el equipo PDScan con el sensor integrado interno, típicamente puedo tomar lecturas confiables hasta una separación no mayor de 1 metro y con el sensor parabólico hasta una distancia no mayor de 10 metros. Otra limitación es afectación externa, es decir, pueden haber otros componentes, otros agentes externos que puedan generar un ultrasonido que pueda afectar mi medición. Inclusive nos pasó en algunas mediciones en campo, suciedades o elementos externos que están presentes en una línea aérea. A veces se enredan objetos plásticos, bolsas, cualquier cosa que esté presente que tenga movimiento producto del aire. Esto puede generar no solamente un ruido que podemos escuchar, sino también una señal ultrasónica y nos puede confundir. Aquí lo importante sería entonces ver el espectro de la señal, porque el ultrasonido primero estaría, si tienes un problema real que esté generándose producto de una descarga parcial, va a estar de forma permanente. Inclusive lo bueno es que va a estar de forma permanente con independencia de las condiciones de carga del circuito, ¿no? Por eso yo decía, esto es complementario con la termografía, pero la termografía requiere que haya calentamiento, requiere que haya circulación de corriente en un punto de mala conexión con alta resistencia para que aumente la temperatura y pueda detectarlo. El ultrasonido no. Si hay una fuerte concentración de campo eléctrico, puede ser, por ejemplo, que la conexión no esté bien hecha, tengo una alta resistencia, pero aunque el sistema no esté con carga, igual yo tengo allí una concentración no homogénea de campo eléctrico que genera un ultrasonido y yo lo puedo detectar. Se puede, por supuesto, afectar por un ruido externo, un ruido ultrasónico, pero como digo, como es direccional, si yo mantengo la dirección, si hago la inspección y la mantengo en el tiempo, si hay un problema ahí presente, pues yo puedo seguirla escuchando de forma constante. Bien, gracias. Hablando de descargas parciales y hablando de valores en picoculombios, ¿existe alguna norma que nos indique, dependiendo de lo que estamos probando, con este valor tienes un alto nivel o qué existen recomendaciones normalizadas para tomar decisiones? Básicamente lo que existe son valores experimentales, tanto en picoculomnios como si lo llevamos a escala decibélica. No hay ninguna norma que pueda decirte una magnitud de descarga parcial que implique un mantenimiento, porque la descarga parcial, como mencionamos al inicio, depende de muchos factores. Así, generalizar, hacer una tabla con la cual yo pueda, en función de una magnitud directamente, tomar una acción es muy difícil. Depende de las condiciones de humedad, depende de las condiciones de operación, depende del tipo de aislamiento, depende del voltaje aplicado, depende del tipo de descarga parcial. Por lo tanto, lo más importante es la tendencia, es tener una magnitud desde el inicio y progresivamente al tomar lecturas, tú te puedes dar cuenta de que el aumento en el valor leído es considerable y por experiencia, como decíamos, valores por encima de 40 decibelios son donde tenemos que centrar atención. Si pensamos en un cable, por ejemplo, con aislamiento plástico seco, pensamos que una descarga parcial por encima de 1000 picoculomnios podría ser un problema, pero depende si de verdad esos 1000 picoculomnios aparecen con cuál tensión. Si aparecen en la tensión de operación podría ser un problema, pero si aparece solo en sobretensiones, no. Así nunca va a haber, de momento no hay una norma que nos diga en función de la magnitud ya debo tomar una acción para descargas parciales, pero sí en función del histórico que yo tenga de las mediciones. Lo mejor, tener una tendencia. Y con eso ya Ok, decidí. correcto.
Hablando ahora de la tensión a la cual medimos descargas parciales. La pregunta dice, entiendo que en cables durante el comisionamiento se requiere aplicar tensiones superiores a la nominal para medir descargas parciales. ¿Podríamos explicar un poquito esto? Sí, al momento de hacer una aceptación o el commissioning de un circuito, de un cable, las normativas hablan, dependiendo de la frecuencia utilizada, aplicar tensiones por encima de la tensión de operación. Y esto básicamente es, yo quisiera comprobar en esta inspección, en esta evaluación de aceptación, comprobar que todo el aislamiento de mi instalación quedó en buen estado una vez terminada la instalación y que esa prueba garantice que ese circuito, ese cable, ese aislamiento pueda operar en su vida útil sin tener problemas. Entonces, las cosas se deben probar cómo van a funcionar, ¿no? Si un cable está hecho para una red de 15 kilovoltios, una red de 13.8 kilovoltios, un cable de clase 15 kb, yo debería poder probarlo con 15 kb siempre y cuando le aplique la frecuencia de operación, es decir, 50 o 60 Hz. Pero en el caso de que no pueda utilizar una fuente con esta frecuencia en un cable, por ejemplo, el consumo de potencia reactiva que implica la alta capacitancia de un cable, haría que mi equipo de prueba sea un equipo muy grande, que tenga un altísimo consumo de energía. Por lo tanto, se aplican frecuencias muy diferentes a las de operación, muy diferentes a 50-60 Hz, se aplican frecuencias muy bajas, los equipos BLF, un poco donde creo que viene orientada esta pregunta, ¿no? ¿Por qué cuando aplicamos un equipo de prueba BLF o Very Low Frequency, muy baja frecuencia, a 0.1 Hz, tenemos que aplicar tensiones muy por encima, hasta 3 veces la tensión de operación? Y un poco el estrés que perdemos por el uso de la frecuencia, no aplicar 50 o 60 Hz, sino aplicar una frecuencia muy baja, tenemos que ganarlo de alguna otra forma. Y para estos casos se aplican tensiones, las experiencias, las normas salen producto de muchas mediciones, las experiencias muestran de que para tener garantía de que el circuito esté bien hay que aplicar hasta 3 veces la tensión de operación. Orientado a este webinar, si yo voy a evaluar una red energizada, lógicamente va a estar a la tensión de operación. Muy bien, porque va a estar a la frecuencia de operación. Lo que yo quiero garantizar en una aceptación no solamente es la condición de operación normal, que es la tensión fase neutro que está soportando mi aislamiento, sino condiciones extremas, donde, por ejemplo, producto de una falla, de una descarga atmosférica, de la apertura de un circuito aledaño, haya una sobretensión que debe ser transitoria. O, por ejemplo, en un sistema que sea en delta, yo tenga una falla de una fase, las otras dos fases se eleva la tensión a la tensión nominal línea a línea. Por lo tanto, yo quiero garantizar en la prueba de aceptación que mi cable no solo está bueno para operar a la tensión de operación fase neutro, sino a todas las condiciones posibles de la operación. Y entonces para eso debemos probar o garantizar en esta prueba aplicar tensiones por encima de la tensión nominal de operación fase neutro. Si fuese con 50 o 60 Hz, sería suficiente probarlo con la tensión línea a línea de red. Si es con baja frecuencia, debemos aplicar más tensión para obtener resultados semejantes a los que pasaría a la tensión de operación. Un poco, esa es la razón de aplicar tensiones por encima de la tensión de operación cuando se hacen pruebas de aceptación. Lógicamente, esto en redes desenergizadas. Bien, cuando estamos realizando una medición y tenemos una muestra, una indicación, una carita que nos dice un nivel de descargas parciales, ¿esto después se puede registrar, bajar a una PC, usar un software? Sí, correcto. El equipo, cada vez que yo tomo una medición, yo puedo almacenarla. Todas las lecturas se almacenan y automáticamente al presionar el botón de grabado, de almacenado de información, él graba o registra en un archivo interno toda la información. Es decir, aunque yo esté en la pantalla inicial, el equipo igual va a tomar la lectura de la magnitud de la descarga parcial, la promedio y la máxima, va a tomar cuántos pulsos por cada ciclo de tensión tiene, va a registrar el patrón resuelto en fase de la descarga parcial, y si yo tomo una fotografía, pues también todo eso queda almacenado en el equipo y a través de un puerto USB lo descargo. Puedo descargarlo de forma directa como si de una memoria externa se tratara, pero si lo abro con el software incluido para generación de reportes, automáticamente
rellena una plantilla, un template del reporte, donde incorpora la fotografía, la magnitud, las pulsaciones por ciclo, el patrón resuelto en fase, y también incorpora en ese informe los rangos que yo tenga dispuestos en el equipo sobre la criticidad, es decir, cuáles son los umbrales que yo tengo ajustados, ¿no? Él ya viene de fábrica con los umbrales típicos, lo que mostramos en la presentación, pero estos umbrales pueden ser modificados por el usuario a la conveniencia en función del componente de la red a evaluar. Bien. ¿Galo? Sí, aló, ok, Sí. listo. Vamos con la última pregunta. Dice, cuando estamos utilizando los equipos, los sensores, sobre todo el sensor parabólico, ¿cuál sería la distancia máxima que deberíamos tener para que el equipo realice una lectura confiable? Bien. Mencionamos durante el webinar que hasta 10 metros, pero la experiencia práctica nos recomienda tomar lecturas con una separación máxima de 7 metros. 7 metros, perfecto. Bien, tenemos una serie más de preguntas, las vamos a ir contestando en el transcurso de la semana. Después Karen, antes del cierre, les va a indicar cómo vamos a proceder. Agradecer mucho a Ricardo por su tiempo. Recordarles que vamos a programar visitas de Ricardo, está continuamente viajando por diferentes países, es casi muy conocido en todo lado, y programar demostraciones en lo que sea posible. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan adicional a esto sobre aplicaciones de equipos de cables, de Megger, pueden enviar al email de Ricardo, al email mío, y con gusto los vamos a atender. Entonces, con esto, Ricardo, tus últimas palabras y después Karen. Adelante. Sí, muchas gracias, Galo, y muchas gracias a todos los participantes. Las preguntas serán resueltas y estamos a la orden para cualquier tema, como ya Galo comenta. Gracias a todos por la atención y los dejo con Karen Becerril. Muchas gracias, Ricardo y Galo. Claro que sí, yo les estaré enviando las preguntas que no fueron contestadas en los próximos días, al igual que la grabación y también su certificado de asistencia. Así que no se preocupen, yo les estaré enviando toda esta información. Y de nuevo les repito mi correo karen.becerril@megger.com por cualquier solicitud de marketing que tengan. Muchísimas gracias y estén pendientes, síganos en las redes sociales para estarles comentando de nuestras próximas presentaciones. Que tengan muy buen día, muy buena tarde y hasta la próxima. Hasta luego.